En relación a la presentación del libro, nos gustaría que nos cuentes cuáles son los principales desafíos metodológicos a los que se enfrentan las ciencias sociales en la actualidad y por ahí específicamente los desafíos metodológicos en el abordaje particular del fenómeno turístico. Yo creo que un poco lo que hacemos en investigación social tiene que ver con una serie de manejos de herramientas que quizás la podríamos, yo siempre hago la metáfora del telescopio, del microscopio, ¿no? Para un astrónomo, para un biólogo. Nosotros lo que hacemos de alguna manera es aumentar la capacidad de percepción que tenemos, ¿no? O sea, cualquiera de ustedes, por inteligente que sea o lindo que sea, no puede saber cuántas personas viven en un país, cuántos desocupados, cuántos turistas vienen de un determinado país, cuánto gastan los turistas, etcétera, etcétera. Y eso hace que tengamos entonces a disposición de los sociólogos, los investigadores sociales, una serie de herramientas que quizá lo que hace un poco específica este campo, ¿no? O sea, todos reflexionamos y tenemos ideas y ganas de cambiar la sociedad y visiones sociales, pero quizás un poco en el tema más profesional o académico o de investigación, lo que hacemos es tratar de manejar este tipo de instrumentos de la mejor manera posible, ¿no? De la manera más responsable posible, siempre lo hacemos con algún objetivo social. Por otro lado, tenés todo el tema de la creación de indicadores. Los sociólogos, cientistas sociales, quizás nos pasamos la vida pasando cosas conceptuales a indicadores empíricos, que parece una cosa fácil cuando uno lo hace efectivamente en la vida real de investigación. Por ejemplo, pensar qué es participación política o religiosidad o xenofobia, etcétera, etcétera, es muy difícil a la hora de verlo empíricamente. O sea, uno tiene que tomar decisiones muy fuertes metodológicas para decir, bueno, con este indicador yo voy a medir este concepto. Bien, y en relación a eso, para cerrar la entrevista, ¿cómo se conciben, digamos, desde el libro la transferencia de los resultados a partir de estas metodologías en posibles políticas públicas, en este caso que tienen que ver con lo turístico? Bien, muy buena pregunta. Ahí la idea de este libro es lograr que, bueno, estas ideas, por ejemplo, de las mediciones sobre las políticas de empleo, ¿no? La cantidad de empleo que uno tiene en esta área, que se puede dimensionar y medir, ver un poco, bueno, cómo funciona esto en relación a estas políticas. Yo creo que hace mucho que no hay políticas demográficas, es decir, pensar, ¿no? cómo hacer para que la gente se distribuya territorialmente de una manera, ¿no? que genere menos conflictos sociales, etcétera, etcétera. También vemos cosas como, por ejemplo, cómo puede aportar el turismo en épocas de crisis, esto que decía, ¿no? Que como el turismo genera empleos fáciles o baratos, por decirlo de alguna manera, eso nos permite hacer algo contracíclico, es decir, cuando hay crisis creamos empleo con el turismo, o en zonas donde es más difícil emplear gente y mantener poblaciones asentadas, podemos crear empleos en esos lugares con mucha eficiencia, y todo eso me parece que es interesante a la hora de políticas públicas. También hay un tema que es importante, que es el turismo es un poco extraño en un tema que es la capacidad de cooperación que hay entre sector público y sector privado, ¿no? O sea, todo lo que es turismo necesita, por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, de carreteras, aeropuertos, ¿no? Todo eso no proviene del sector privado específicamente, sino que está regulado por el sector público. Y el sector privado también tiene una característica interesante acá, si uno piensa en comunidades turísticas, como te decía, Bariloche, Calafate, Mar del Plata, etcétera, etcétera. Uno ve, digamos, que cuando le va bien al remisero, le va bien al hotelero y le va bien al transportista. Quiero decir que hay una especie de ámbito de cooperación que quizás es rara en el sistema capitalista, por decirlo así, que hay una competencia y una concentración económica muy grande. Miguel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.